Hola, bienvenidos. Estamos en un nuevo programa acá en este canal. En el día de hoy no nos quedamos en Argentina, sino que viajamos. Nos fuimos para México y nos fuimos nosotros tres. Estoy yo y también me acompaña Federico. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas y a cualquier hora que nos estén mirando detrás de la pantalla y cualquier dispositivo, como siempre hicimos, a toda la gente linda de YouTube y a todos los oyentes y oyentas traigo nuevamente estas palabras porque, bueno, como bien decía Sofi, lamentablemente nos falta una pierna, nos falta Seba, pero obviamente que lo traemos con esta mención al aire y bueno, y siempre va a estar presente, las puertas van a estar abiertas. El próximo programa obviamente lo vamos a tener entre nosotros, va a resurgir. Creo que si mal no nos comentó, quedó varado en México, en la frontera, no pudo cruzar y bueno, y lamentablemente quedará ahí, pero bueno, ya lo vamos a repatriar, entonces por ahora somos nosotros tres. Linda entrevista, muy interesante, no solamente reflexiva, sino también analítica, y que nos va a nutrir muchísimo en cuanto a lo social, a lo político, a lo cultural, respecto al país latinoamericano, latinoamericano, sí, porque la verdad que tiene una cultura bastante similar a lo que vivimos acá en América del Sur, que es México, y obviamente que ya vas a comentar quién es el entrevistado, así que simplemente decir que está más que vinculado con la política en México. Totalmente. Estamos hablando de Rodrigo Cornejo, que en lo personal ya tuve la oportunidad de entrevistarlo en otra oportunidad para una investigación por fuera de todo esto que, bueno, la verdad me ayudó en cierta parte a nutrirme de gran parte de la historia de México. Fue una entrevista muy larga que tuvimos, pero que también en cierto punto me ayudó y todo ese conocimiento lo voy a poner en práctica de alguna manera en esta entrevista, ya que, bueno, ya lo conozco de alguna manera a través de lo virtual y que ya me brindó ese conocimiento, esa información, digamos, de todo lo que fue sucediendo a lo largo de los años allá en México. Así que vamos a ver qué es lo que nos cuenta hoy, pero antes de eso, y no me olvidé, la tenemos también con nosotros a Dan. Hola, hola para todos y para todas. Buenas noches, buenos días, madrugada, como dijo Fede acá. Ya no sabemos ni en qué día estamos por esta cuarentena. Tal como dijo Sofi, es un lujo entrevistar a alguien de México. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a alguien mexicano, pero que vivía en Argentina. Y ahora viajamos a México, salimos de Argentina y viajamos a México para conocer de una manera mejor el ámbito político. Una persona que sabe muchísimo y que vamos a tener el placer de ver a Sofía en acción porque en esta área sabe un montón, así que vamos a ver cómo sale esta entrevista. La verdad que no sé si sé un montón, pero sí es el área, digamos, en el que más cómoda me siento con todo lo relacionado más a la política, pero que igual ustedes dos también tienen lo suyo y se las arreglan para encajar de alguna manera en todo este mundo de que tal vez no tienen un conocimiento completo, pero que alguna idea de todo esto tienen. Así que vamos a ver qué es lo que nos cuenta de nuevo, porque México está viviendo una situación similar a la de los Estados Unidos, que bueno, espero que pueda de alguna manera contarnos de qué es lo que está sucediendo y cómo se está viviendo toda esa situación allá, que, que seguramente es muy complicada. Así que nada, no se despeguen de la pantalla, que ahora ya lo vamos a tener a Rodrigo con nosotros. Y bueno, ahora sí ya lo tenemos con nosotros a Rodrigo Cornejo. Te damos la bienvenida.
No, muchas gracias a ustedes. Un placer saludarte de nuevo y conocerlos a ustedes, Federico. Y, ¿cuál es tu nombre? Creo que sales como dama, pero bueno. Ah, muy bien, dama, perfecto. Sí, un placer conocerlos. Primero que nada, preguntarte a vos cómo se está viviendo allá en México todo esto de la pandemia y cómo lo estás viviendo vos personalmente. Pues en dos sentidos, la pandemia a México llegó con un cierto retraso. Ni siquiera estaban sincronizados inicialmente los contagios con Estados Unidos, que como ustedes saben es un gran foco de la pandemia, que hasta hace poco tiempo, según yo leí, era uno de los países con más contagios, si no el de mayor contagio. ¿Por qué esto es importante? Porque México tiene el 80% de su intercambio comercial con Estados Unidos. Eso es una relación de dependencia comercial fuertísima. Hay una relación bicultural, ¿no? El mayor número de mexicanos que viven en un país distinto a México es en Estados Unidos y se rebasan por millones, ¿no? Yo creo que dependiendo de cómo los cuentes, si son mexicanos de primera o segunda generación, es decir, si nacieron en Estados Unidos o si nacieron en México, pues pueden rebasar la población de mi ciudad, ¿no? Son incluso 10, 20 millones de mexicanos que viven en el exilio, en un exilio primordialmente económico, más allá de las aspiraciones de la migración, como por ejemplo las hubo en algunos de nuestros países, ¿no? Por guerras civiles o lo que sea, o incluso la migración que tal vez en Argentina ustedes tuvieron en el periodo de entreguerras, más que por una oportunidad económica o por aquello de como la mentalidad del pionero. México ha sido un expulsor de muchos de mis compatriotas por razones económicas. Entonces me extrañó, pero inicialmente incluso la ciudad fronteriza de Tijuana no tuvo tantos contagios. Lo que sí sucedió es que la ciudad más interconectada, que es la Ciudad de México, producto probablemente de todos los viajes internacionales que recibe, pues es un foco del COVID-19 muy grande, ¿no? Y en mi ciudad se ha vivido de manera distinta al resto del país la pandemia por dos situaciones, ¿no? Y ahí les empiezo a contar mi experiencia personal. El gobierno de la República, que es un gobierno de izquierdas, dictó que las medidas de confinamiento iban a ser voluntarias, porque la mitad de la población en México, que son más de 50 millones de habitantes, vive con menos de 6,000 pesos al mes, incluso con menos de 3,000. Híjole, no sé cómo traducirlo a dólares, el tipo de cambio es como 20, pero es similar a lo que vemos en otros lugares de América Latina, con lo que ustedes podrán conocer también como por debajo de su línea de pobreza, ¿no? Es comparable. Pobreza se define como no poder comprar la canasta básica, que en México se traduce a algunas cosas como tortillas, cosas muy sencillas, pues entonces la pobreza extrema está dura. Mucha de la gente, así como está en pobreza extrema, igualmente quienes están en pobreza tienen trabajos informales. La informalidad en México se traduce en gente que es vendedor callejero de comida, vendedores de mercancías en los altos de las avenidas y también gente que sale a vender sus cosechas o sale a comprar fruta muy barata en el campo y la vende en la ciudad. Y todos esos trabajos dependen de estar como en una especie de condición de nómada urbano, ¿no? Entonces, pedirle a toda la población mexicana que se confinara durante más de 3 días es esencialmente imposible, porque la gente en México, incluso las clases medias y las clases medias altas más o menos, por la clasificación de nuestro gobierno, como yo, la regla es que no tenemos ni siquiera suficientes ahorros para sobrevivir 2 semanas si no tenemos empleo, ¿no? Entonces, eso también dicta mucho que ni siquiera las clases medias puedan permanecer en una cuarentena de 40 días, mucho menos de varios meses. Entonces, lo que ha pasado es que se han ido escalonando las medidas. Primero se fueron sacando a los trabajadores de las oficinas, después se fueron sacando a los trabajadores de las fábricas y después tuvimos la Jornada Nacional de Sana Distancia, que acaba de terminar el 1 de este mes, hace 5 días, en donde ya se publicó un semáforo federal. Todos los estados de la República mandan información al gobierno, la procesa, les dice hoy vamos a estar en rojo, amarillo o verde. Ahorita estamos en rojo en todos los 32 estados de la República menos uno, que es Zacatecas, es un estado del noreste, más o menos despoblado. Entonces, pues las medidas se conservan, ¿no? Ahora les cuento ya mucho más mi experiencia personal. Yo vivo en Jalisco, un estado que tal vez, no sé cómo esté en Argentina, pero tal vez ustedes conozcan la experiencia de algunos países
en donde la diferencia norte-sur es muy grande, ¿no? O incluso este-oeste, donde hay algunas provincias o estados que tienen la mayor producción industrial. Y por ello hay incluso un cierto orgullo provincial, ¿no? De pertenecer a los estados más ricos y, en su peor expresión, un desprecio por los estados más pobres. Jalisco guarda algunas de estas características, en donde se ve con desprecio a los pobladores del sur de México o de la capital del país, porque Jalisco vive en una relativa abundancia. Entonces, pues eso es importante que lo sepan. Nuestro gobernador es un gobernador de un partido político distinto y opuesto al gobierno de izquierda. Es un partido político que se dice socialdemócrata, pero que es mucho más centro-derecha, ¿no? Si yo pudiera traducirles la configuración sociopolítica de este partido, les diría que en los hechos es algo parecido al macrismo, es decir, hay una gran colaboración entre las clases empresariales y las clases altas y tiene una visión empresarialista de la política. Sin embargo, este partido en sus orígenes pues sí era de centro izquierda, ¿no? Les digo esto como preludio a las medidas diferenciadas que se tomaron en mi estado en comparación a la Federación o el resto de México. Aquí está prohibido, con pena de cárcel y multa administrativa, el salir sin utilizar cubrebocas. Por lo cual, entonces, la población ya ha tenido varios choques con la policía. Un maestro de la Universidad Pública de Guadalajara, la segunda más grande del país, fue dejado inconsciente por la policía hace como más o menos 2 semanas. Y probablemente lo verán ustedes en redes sociales con el hashtag Justicia para Giovanni. Es más elocuente que lo exploren ustedes mismos, pero es un caso muy parecido al de George Floyd. Sin embargo, no es por razones sociales, parecería ser más de índole socioeconómica, en donde un albañil pues, fue secuestrado o detenido de manera ilegal por la policía de un municipio pequeño que tiene acusaciones de infiltración del narcotráfico. Y que menos de un día después apareció con señales de violencia, sin vida, y con un tiro en una pierna, ¿no? Nada explicaría una detención por el cubrebocas, nada explicaría ni justificaría este uso de la fuerza, porque le detienen, y el video en las redes sociales lo hace constar, lo detienen desarmado, ¿no? Rodrigo, entonces, sí. A base de esto que estás contando, se generaron múltiples manifestaciones y por lo que estuve viendo a través de las redes sociales y diferentes medios, también hubo detenidos de diferentes personas que estaban manifestándose por justicia, calculo yo, en estos últimos días. Sí, pues las manifestaciones en México se parecen en mucho a las que ustedes han visto en algunos otros países, en términos de que casi siempre cuando la indignación se manifiesta de manera muy abierta, existe la constitución de black blocs o de bloques de personas que visten primordialmente de negro y que cubren sus rostros. Esto los hace fácilmente identificables en una manifestación. Sin embargo, la prohibición de no portar un cubrebocas hace que esto sea más difícil, ¿no? Distinguirlos en una manifestación. Estos manifestantes generalmente hacen uso de una táctica llamada acción directa, que es pues el incendiar mobiliario urbano, tratar de destruir los edificios de gobierno en una forma de protesta social, ¿no? Esto parecería ser lo que sucedió en la primera manifestación que hubo aquí en el Palacio de Gobierno, que no tuvo precedentes por 2 razones. No sé si ustedes siguieron, pero no sé si sea un tema muy, muy local o hipermexicano, las manifestaciones afuera del Palacio Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, en donde se quemó una efigie de él en el Zócalo, una plaza muy grande, y que después de eso se procedió casi a quemar la puerta del Palacio Nacional. Eso también fue como una línea que se traspasó una primera vez, ¿no? De la movilización social, y aquí pasó algo muy similar. Los manifestantes irrumpieron en el Palacio de Gobierno, que no es tradicionalmente donde despacha el gobernador, sino él tiene otra mansión. Es así como si hubiera como Casa Rosada y después un edificio histórico separado, pero se le llama Palacio de Gobierno, ¿no? Entonces acudieron ahí y había unos policías atrincherados. Y muy extrañamente se dejaron 2 patrullas. Estas son unas camionetas a la usanza estadounidense, ¿no? Que tienen una cabina de carga hacia atrás, que son las que usan las policías. No sé si por allá usan similares, pero aquí son muy comunes. Se dejaron estacionados 2 de estos vehículos blindados y los manifestantes comenzaron a rayarlos, ¿no? Como imitando o emulando las protestas de Estados Unidos. Y lo que sucedió fue muy preocupante,
porque entremezclados entre los manifestantes, pues sí estaba algunos miembros de este Black Bloc, pero parecía que a todas luces más bien era una protesta cuyo cauce se había desbordado, ¿no? O sea, yo no tengo razones para creer que haya habido un gran orquestador a manera de conspiración, y nuestro gobernador pues sí advierte que es una conspiración, lo cual pues es, hoy día es muy común que en este intento de protesta social pues se acuse como que hay mano negra detrás, ¿no? Y lo que sucedió es que estas patrullas se incendiaron, tenían municiones dentro, las municiones estallaron poniendo en peligro a los manifestantes, y después de que la manifestación se dispersó, policías en las calles aledañas fueron y detuvieron con lujo de violencia a varios manifestantes, golpearon a mujeres por la espalda, y sin saber si este manifestante era infiltrado o no, sí salió en video un manifestante que por la espalda a un policía le vierte algo que parecería ser gasolina e intenta incendiarlo, ¿no? Bueno, y de hecho, pues tiene éxito y el policía rueda en el piso y lo logran pues rescatar, tiene quemaduras, pero no peligra su vida, ¿no? Y lo que ha pasado después de ese incidente es que se ha recrudecido esto, ¿no? Para no repetirles la crónica, algo de manera muy similar, pero como con mucho más violencia, sucedió a las afueras de la Fiscalía del Estado de Jalisco, pero en esta ocasión los policías no estaban uniformados, eran policías con uniforme paramilitar, ¿no? Como con estos chalecos antibalas que les llamamos en México ministeriales, que son una especie de policía investigador, que no es el policía uniformado clásico que conocemos en América Latina, sino como que es una especie de policía de encubierto, medio paramilitar, no sé cómo describírselos, pero algo así, ¿no? Sí, se Y entiende. ellos, en camionetas sin placas, detuvieron a gente, y en una escalofriante coincidencia con nuestro periodo de Guerra Sucia, tomaron palos. No sé si vieron la película de Roma hace poco, en una escena muy increíble. Pues en la película ven que hay unos jóvenes que con unos palos especiales que los entrenan, estos halcones, van y disuelven la manifestación, ¿no? Entonces, lo que los manifestantes lograron captar en redes sociales fue a estos policías que con piedras y palos fueron a tratar de salir al choque con los manifestantes, ¿no? Y eso es donde estamos ahorita, eso fue hace 12 horas. Se creó como un colectivo por Giovanni. Sí, todavía yo no logro distinguir si hay un gran colectivo. Lo que sí sé es que ya hay acciones en la Ciudad de México y en Guadalajara, acciones de protesta que no sé si están coordinadas, no lo creo, todavía no, pero sí hay detrás del hashtag de Justicia para Giovanni un esfuerzo para que los que están detenidos desaparecidos sean buscados en la ciudad o fuera de la ciudad incluso, no sabemos, esperemos que aparezcan, pero no sabemos dónde van a aparecer, y que incluso ya hay un abogado que yo conozco, parte del movimiento anterior al que yo estuve, ahora de candidaturas independientes, que está defendiendo a los detenidos, poniendo en México lo que se conoce como amparo, que es una especie como de defensa de tus derechos y la exigencia ante un juez de que proteja tus garantías individuales o tus derechos constitucionales. Ya se metió este recurso y pudieron localizar a 3 o 4 personas de la lista. Otras las dejaron en un punto que está como a unos 15 kilómetros de la fiscalía. Eso fue el día de ayer. En un barrio bravo, ¿no? Como en una... o sea, nosotros también tenemos aquí cosas similares a las villas miseria, ¿no? Entonces, en un barrio muy bravo de la ciudad, llegaron y tiraron, ¿no? A 3 o 4 personas vivas, ¿no? Y pues eso es en donde estamos. Las acciones de organización de defensa de los detenidos se están tratando de coordinar, pero como tal yo todavía no percibo un colectivo tan organizado, ¿no? Pero sí se está organizando, parece ser. Y estuve viendo que el gobernador, a través de sus redes sociales, estuvo anunciando de que la policía que, si mal no me equivoco, estuvo, digamos, involucrada en todo esto, va a ser llevada a la justicia. Sí, aquí lo que sucedió es que los gobernantes de Jalisco, tanto del municipio como el del estado, han dicho que de alguna u otra forma los policías desobedecieron la orden de actuar con contención, ¿no?
En principio de derechos humanos, esto se traduce a que ante la agresión no respondan la agresión y ante la violencia no respondan con violencia a menos de que los policías vean amenazada su vida, ¿no? Que es lo que se le conoce como proporcionalidad, ¿no? Ante una pedrada no se responde con otra pedrada y mucho menos con un disparo, ¿no? Se responde primero con la persuasión verbal, después de eso con el uso de fuerza física no letal y como última instancia la fuerza, ¿no? Entonces parece ser que eso es lo que están diciendo que sucedió. Yo soy escéptico de creer eso al 100%, pero lo que dicen estos gobernantes es que los policías se excedieron contraviniendo sus órdenes y que por lo tanto es ahí donde está primordialmente la responsabilidad, no con ellos, ¿no? Vos actualmente, bien sé, no sé, mis compañeros si se acordarán, estuviste involucrado, digamos, en lo que fue el movimiento en su momento Yo Soy 132, estuviste también metido, digamos, de manera independiente en la política. Actualmente, ¿en qué situación estás vos? Si bien continúas con la política, ¿en qué, digamos, en qué puesto, de qué te encargarías vos en este momento? Yo soy un simpatizante del gobierno actual. No estoy registrado en el partido político Morena, pero sí soy un simpatizante del gobierno actual, ¿no? Sin embargo, en esta calidad, pues un simpatizante es alguien que procura de manera voluntaria hacer política más a nivel partido o a nivel gobierno, a nivel del movimiento social que dota de fuerza a un movimiento de izquierdas. Y esa es en la calidad en la que yo estoy ahora, ¿no? Por ejemplo, yo hago algunas sesiones de educación popular con mis compañeros de causa para que puedan, por ejemplo, difundir las ideas del movimiento con los métodos de Paulo Freire de educación popular, con cartulinas, primordialmente con la educación o la tradición de transmisión de conocimiento verbal, desde la experiencia más primordial de la gente, sin meterse tanto en cosas teóricas. Eso es donde ha estado mi actividad política durante el último año. Después de que de ser candidato independiente decidí simpatizar abiertamente por el gobierno de izquierda, que ahora pues, tiene la presidencia de la República. Y pues eso ya hace que yo, en vez de ser candidato independiente, ya sea un simpatizante abierto del gobierno. Yo siempre me he considerado de izquierdas. Yo no nací políticamente en el movimiento político electoral de la izquierda, sino nací en un movimiento social. Y eso explica en buena medida por qué después de mi experiencia con candidaturas independientes, al haber un gobierno de izquierda, decida yo declarar abiertamente lo que antes no declaraba tan abiertamente, porque las candidaturas independientes en México tenían una idea inicial de este esfuerzo anticorrupción muy puro y limpio, que estaba por encima de la lucha electoral que siempre es percibida como sucia o corrupta. Eso tuvo sus límites. Yo en la participación que tuve en la elección pasada, diputado federal, quedé en segundo lugar. Ese fue el caso de todos mis compañeros, de ahí para abajo, ¿no? Segundos, terceros y cuartos lugares, nadie triunfó. Y yo decido que es momento de, más allá de buscar pequeñas posiciones aisladas en un movimiento localista, valdría la pena impulsar una transformación nacional. Y es ahora en donde estoy. ¿Cuál es tu reflexión personal acerca de la pandemia que estamos viviendo hoy en la actualidad en el mundo? Híjole, yo creo que el hecho de ver protestas coincidentes que conjugan tanto una crisis económica como el abuso policial, como la insatisfacción de la respuesta de algunos gobiernos locales o incluso nacionales, lo que hizo es que normalmente en el sistema social y económico están como tapadas, ¿no? Las contradicciones. Entonces, como los pobres sí tienen un poco de un trabajo muy precarizado y pueden seguir trabajando, pues no es tan urgente atender la pobreza porque pues de alguna u otra manera hay estrategias de supervivencia de las clases más pobres de cada país, ¿no? Con la cuarentena esto se canceló por completo. Entonces es una especie de freno económico que nunca se había experimentado, porque incluso durante las crisis, pues se deprimen los salarios, ¿no? Esa es la manera en la que el sistema capitalista busca como destrabar estas crisis con despidos y con congelamiento de salarios. Cuando el sistema capitalista no tiene esta salida o este escape,
sino que una causa externa a él lo congela y hay una gran presión de quienes son los dueños de medios de producción para continuar la producción, pero a su vez no le dan a los trabajadores el excedente, es decir, no los dotan de sueldos, los despiden, cuando a todas luces esto no es una crisis, es decir, no es que la gente no quiera comprar o vender pan, es que no se pueden poner en marcha las fábricas, ¿no? Pues esto desnuda estas contradicciones sociales. Y como en casi todos los casos de estallidos sociales, algún caso de algún abuso político o algún error político o un abuso policial hace que estalle esto, ¿no? Entonces, en Estados Unidos creo que es el caso de lo que pasó. En América Latina yo he seguido un poco más el caso del repudio al presidente brasileño, Bolsonaro. Entonces también ahí pasan estas contradicciones y, por ejemplo, en mi estado no creo que sea, tal vez a un nivel explícito, no es la exigencia de justicia por Giovanni la única causa. El transporte público subió 75% en los últimos 6 meses. Entonces, eso es una causa también muy fuerte de descontento popular, ¿no? El Estado pidió un crédito que va a ser amortizado a 20 años y pagado al doble, ¿no? Con una tasa de interés fuertísima. Esto entre otras cosas. Entonces, tal vez en resumen, lo que yo te diría sería que creo que lo que está pasando es que la gente ya no cree que sea necesario guardar cuarentena porque hay un divorcio entre las clases dirigentes y los pueblos, ¿no? Y cuando hay una relación que no es de confianza, sino de desconfianza, los pueblos no ven ninguna razón lógica para obedecer a los gobernantes y sufrir las causas de una pandemia, ¿no? Lo que es preocupante es que conforme vayamos aprendiendo más de este bicho o de este virus, veremos si en una paradoja que podría ser muy dañina, la gente que está saliendo a manifestarse ahorita no se contagia, por ejemplo, ¿no? Que serían incluso las personas más vulnerables que podrían contagiarse. Y que, pues, es complicado. Yo creo que es la situación más complicada que yo he visto, ¿no? Digo, yo viví la crisis del 2008 con ya teniendo conciencia política más o menos desarrollada y las protestas en mi país en 2012 donde parecía que el presidente se iba antes de tiempo, lo cual no sucedió, pero parecía. Y esto, cuando menos aquí en Jalisco, sí es distinto, ¿no? No sé. Yo estoy como muy pasmado. Eso es lo que podría decirte. Antes de continuar con todas las preguntas, nosotros tenemos en el canal como una sección más lúdica que empezamos a incorporar, que bueno, Fede te la va a explicar un poquito mejor. Adelante, yo voy a encender una luz nada más para que me puedan ver mejor, me parece. Dale. Si nos escuchás igual, nosotros te vamos comentando un poco de qué se trata esta prosección dentro del programa. Y, dale. Y bueno, y mientras tanto te voy contando que esta sección trata de, bueno, el entrevistado anterior le deja una pregunta para responder al entrevistado siguiente, y esta pregunta es como, digamos, al azar, ¿no? Es la primera que se le ocurre o se le viene a la mente, y muchas veces no tiene la información de quién es el entrevistado que sigue. Entonces, esa es la idea un poco del juego, ¿no? Que sea una pregunta, digamos, al azar, particular o extraña, claro, y muchas veces, bueno, surgen lindas respuestas también. Y bueno, y ahora te voy a transmitir la respuesta la pregunta que te dejó el entrevistado anterior, que también es una pregunta internacional, una pregunta que te dejó, bueno, está dentro de la cultura, fue de la cultura del hip hop. La pregunta de Doble H fue, es rapero, es freestylero, está muy, muy inmerso dentro de la cultura afrohispana también. Entonces es una muy linda pregunta y va muy orientado también a lo que estuvimos hablando un poco acerca de tu militancia, como se diría acá en Argentina, ¿no? En cuanto al partido de izquierda. Entonces, la pregunta relacionada es que ¿cuánto te afecta a vos, digamos, las críticas que pueden llegar a hacerte tus opositores o la gente que piensa distinto a vos? ¿Cuánto te afecta eso? A mí personalmente, como la persona que vive en este pequeño departamento, yo diría que
casi nada, pero sí afecta a un nivel personal y eso me lleva a explicarles qué distinción se hace, ¿no? Yo creo que cuando uno milita abiertamente en la vida pública, debe de estar dispuesto a poner el rostro de la persona pública, de la militancia, por ejemplo, de izquierdas, y a defender de manera muy contundente las convicciones, ¿no? Discutiendo ideas, no personas, que eso es luego lo que pasa muchas veces en la política, que es que se dice, ¿no? Sutano es un tal por cual, en vez de decir, la idea que Sutano propone es ridícula porque esto y aquello, ¿no? Entonces, yo creo que los militantes que venimos del movimiento social aprendimos a distinguir, o algunos más rápido que otros, que las críticas hacia un compañero u otro, incluso dentro del movimiento de izquierdas, no eran necesariamente personales, sino eran críticas a las acciones públicas y políticas que hacíamos. Ya militando abiertamente en la izquierda, en un estado que no tiene una tradición tan profunda de izquierda como otras partes del país, sí he recibido bastantes críticas, sobre todo por haber cambiado del movimiento independiente, que era percibido como un movimiento neutral, a una posición abiertamente de izquierda, sin pena ni gloria, como decimos por acá, ¿no? Al inicio sí afecta mucho si deja uno que las críticas se te metan por debajo de la piel y te hagan titubear, si tú no estás seguro que la acción política que estás tomando tiene un encadenamiento lógico con tus convicciones. Entonces, al inicio, por ejemplo, mi movimiento, el haberme movido de candidaturas independientes a Morena, causó mucha polémica, muchísima, ¿no? Entonces, cuando uno recibe palabras como traidor o veleta, pues puede que se te metan por debajo de la piel. Pero después de eso, uno empieza a entender que tanto hay críticas legítimas como de gente que pensó, bueno, tal vez este tipo no era de izquierda y resulta que sí, ¿no? Que se pudo haber sentido legítimamente defraudada por haber votado por alguien que después ya muy abiertamente es de izquierda, aunque yo siempre lo dije. Incluso si alguien revisara mis textos en internet, es innegable dónde está mi convicción ideológica, pero pues a veces eso no se hace tanto, ¿no? Sí afecta, pero después de un rato, si uno sabe que el personaje público es susceptible de críticas, pues afecta un poco menos y no debería de afectar para nada, como por ejemplo para que uno se enoje. Eso siempre debe de saberlo uno. Hay una distinción entre la persona que desayuna en la barra de su cocina un cereal y la que participa en un debate, ¿no? Entonces, si uno hace esta distinción, yo he aprendido que se pueden recibir hasta las críticas más arteras, ácidas y malintencionadas y mantener la convicción muy firme. Bien, bueno, más que explayada y estupenda fue la respuesta. Y ahora, bueno, te invito a pensar una pregunta para el entrevistado o la entrevistada que sigue, la primera que se te venga a la mente, que creo que todavía no tenemos entrevistado que sigue, pero bueno, ya va a venir, obviamente, ya se va a acercar la persona, así que bueno, te invitamos a pensar la pregunta y que la comuniques también. Pues pensando en esta línea, tengo una pregunta que creo que todos hemos pensado o enfrentado, que les puedo decir, que está buena también para la discusión. Creo que todos en algún momento de nuestras vidas le hemos ocultado o hemos minimizado nuestras convicciones políticas en una cena familiar o con alguna pareja o con algún amigo. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuándo fue la última vez que te viste en el dilema de no decir lo que pensabas realmente en política y por qué? Eso es, creo, una buena pregunta. Muy bien, y esta parte siempre la suele hacer otro compañero que, bueno, no puede estar presente en este momento por cuestiones personales, pero que igual le mandamos un saludo y tomo yo la palabra de esta parte que siempre suele preguntarlo, decirle al entrevistado, ¿qué respondería, en este caso vos, Rodrigo, a la pregunta que le va a llegar al entrevistado siguiente? ¿Yo qué respondería? Oh, eso es muy interesante. Mi abuela fue migrante y recuerdo que una vez, estando escuchando un programa de radio de un comentarista conservador hace mucho tiempo, luego ella cambió un poquito sus convicciones y las moderó. Recuerdo que ella hizo un comentario con el que yo no estaba absolutamente nada de acuerdo, que era que en su país de origen ya había demasiados turcos y que tenían costumbres muy extrañas y cosas por el estilo. Y yo recuerdo
haber evitado confrontarla y decirle que eso era abiertamente, pues no sé si demagógico o xenófobo, pero lo que sí le dije es como, ¿y por qué crees que esa gente está ahí, no? O ¿de dónde crees que vino y por qué crees que está en Dinamarca y no en Turquía, no? Pero sí recuerdo haber evitado como pelearme con la abuela, a pesar de que esa opinión sí me escandalizó un poco, ¿no? ¿Y por qué lo hice? Porque a veces me resultaba más fructífero, y esto siempre es muy interesante con la gente, escuchar las razones por qué cuando alguien hace un comentario de ese tipo, muchas veces tienen una justificación, y escucharla es muy importante para poder comprender qué está pensando realmente la gente, más allá de llegar con una vara y decirles, esto está mal, ¿no? Y pues yo creo que como la generación de posguerra que llegó desde allá hasta América Latina, no tenían una experiencia tan directa de la multiculturalidad y del mestizaje como nosotros en América Latina tenemos, y que les costó trabajo el lidiar con la multiculturalidad, pero que al final de su vida, afortunadamente la abuela, viendo horas y horas de Al Jazeera sin parar, no te voy a decir que fue gracias a eso, pero eso y la convivencia en una cultura distinta como la mexicana la hizo mucho más sensible a otras culturas, porque ella vivió la mayor parte de su vida como emigrada. Entonces es un poco paradójico, pero al final de su vida, pues sí, creo que lo entendió de la manera correcta. Para seguir un poquito con el tema, digamos, más actual de allá de México, están como de alguna manera volviendo a mover la economía con la reapertura de algunos comercios, calculo. ¿Qué es lo que van a abrir? Y también estaba viendo que no muchos están de acuerdo con esa reapertura allá. ¿Cómo se vive eso? ¿Qué es lo que tienen pensado, digamos, hacer? Sí, pues lo que ahorita está pasando un poquito es que estamos experimentando, bueno, de hecho vamos a comenzar a experimentar el lunes, hoy es día sábado, con el proceso que les decía respecto del envío de información respecto de los casos nuevos de contagio de cada uno de los 32 estados de la República. Se hace una reunión, en esa reunión entre el Consejo de Salubridad General, que son varios representantes de gobierno, no los aburro con los detalles, y el encargado en jefe de la pandemia, el subsecretario de Salud, López-Gatell, deciden en qué etapa del semáforo vamos a estar. Ya les contaba yo algunas actividades primordiales que se van a, o esenciales les llaman, que se van a abrir, como son la construcción. Yo creo que más allá de ser una actividad primordial, eso es un intento y un consenso social en donde se busca que en una actividad en la que no necesariamente hay mucho contacto interpersonal se pueda reactivar un sector importante de la economía. Yo eso lo veo con buenos ojos, pero no sabemos qué tan exitoso va a ser hasta que tengamos al menos 1 o 2 días de reabrir estos sectores, y sobre todo porque las curvas epidemiológicas en los estados del país son muy distintas. Incluso hay algunos municipios que el gobierno federal denominó de la esperanza, que son primordialmente rurales, en donde no ha habido ni un solo contagio, por su reducido contacto pues, con zonas urbanas y cosas, por su aislamiento, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo funciona, ¿no? La lista de actividades esenciales se le denomina nueva normalidad, la nueva normalidad, y el boletín que el gobierno está haciendo es que está considerando clasificar algunas actividades, pero básicamente no se pueden permitir reuniones en centros de trabajo, creo que mayores a 50 personas, ¿no? Y aparte se va a estar vigilando el cumplimiento de ciertas medidas, porque esta nueva normalidad no implica el volver a las prácticas laborales anteriores, sino implementar nuevas medidas de seguridad, como lo es algunos filtros sanitarios de entrada y salida, la toma de temperatura de los trabajadores a la entrada del centro de trabajo, y el uso de cubrebocas como método auxiliar para evitar que alguien asintomático o que alguien que ya estuvo contagiado y no lo supo y lo dio por sentado como una gripa, pueda reducir su riesgo de contagio entre los demás.
que lo que yo creo que va a suceder, por el hecho de que en México ya hay transmisión comunitaria y ya hay desde hace un buen tiempo, es que lo que va a pasar, dependiendo de la zona del país en la que estemos, es que puede ir mejor o peor. Por ejemplo, en el estado de Jalisco, el sector de la construcción tiene un peso mucho más grande que en otros estados del sur, en donde lo agrícola tiene un peso mayor, ¿no? Y en ciudades como la Ciudad de México, en donde el sector servicios pesa mucho, los trabajadores de oficina que puedan realizar sus labores desde casa podrán en esa medida contribuir a la reactivación económica. Yo no soy economista de formación, estudié negocios internacionales, pero lo que sé de economía me dicta que nunca habíamos visto una crisis de este tipo, porque esto es lo que se le llama un shock. Un shock es a diferencia de una crisis en donde alguno de los factores de la producción, la oferta, la demanda, etcétera, falla o está desajustado del ciclo, o es un ciclo hacia arriba o hacia abajo, este shock paró la demanda y la oferta al mismo tiempo. Nadie puede comprar ni vender. Entonces, el único ejemplo que yo conozco en la historia económica reciente en todo el mundo de algo similar es el shock de petróleo de los 70s, en donde hubo una gran crisis en donde los productores de petróleo a propósito estrangularon el suministro de petróleo mundial, cuando menos la mayor parte de ello, y como el petróleo tiene una relación simbiótica con la producción industrial en nuestros países, pues separó la oferta y demanda, porque aparte también separaron pues, los sistemas de transporte, ¿no? Y hubo incluso hasta intentonas de racionamiento en Estados Unidos, cosas como que muy fuertes, a pesar de que pasaron hace mucho tiempo. Pero aún así esa crisis se parece, pero no es la misma. Entonces, debo de ser tremendamente humilde y reconocer que no tengo idea de qué va a pasar económicamente. Lo que sí sé es que México es un país que depende mayormente de la economía informal para el sustento de la mitad o más de la población. De hecho, si la pobreza está al 50%, la informalidad está en tasas del 70 y el 80%. Entonces, hay un sector de las clases medias y medias bajas que depende de la informalidad, de los puestos callejeros o de la venta en tianguis o mercados al aire libre. Si eso no puede reactivarse, lo que va a pasar es que vamos a tener que fiarnos que la respuesta de los programas sociales del gobierno federal pueda compensar esa caída tan drástica en el ingreso. Afortunadamente, esos programas se adelantó su dispersión, es decir, la gente tiene 1 o 2 o 3 meses por adelantado de esos programas, y si la reactivación logra atajar, cuando la gente empiece a dejar de ser capaz de sortear con esos programas y sus ahorros la falta de ingresos y la falta de servicios, pues de lo más básico, puede que sea una crisis que castigue menos. Pero de que va a castigar, porque nuestra economía, tal vez una esperanza más grande, en el norte de México, es la realineación de la planta maquiladora y la planta productiva con la reactivación estadounidense. Y eso ya lo hicimos. De hecho, cámaras de comercio de ambos lados de la frontera platicaron de cómo las partes de automóviles que se producen acá o las partes de algunos otros procesos industriales se deberían de comenzar a activar en ambos lados de la frontera al mismo tiempo. Entonces, ese es otro factor al que yo le pondría atención, ¿no? México, a diferencia de otros países de América Latina, para bien o para mal, yo diría en un exceso de honestidad, creo que es para mal, tiene una excesiva dependencia de los procesos industriales y del aparato financiero estadounidense, ¿no? Y eso lo hace altamente vulnerable a tener que sincronizar a sus trabajadores con el coloso de Estados Unidos, ¿no? ¿Quién sabe qué vaya a significar eso? Pero eso es una cosa que incluso nuestro gobierno de izquierda ha tenido que admitir, ¿no? Vamos a hacerlo, vamos a intentar sincronizar nuestra planta productiva con la de Estados Unidos, y yo espero que eso no termine cobrando vidas en los obreros mexicanos. Sin embargo, también tengo la esperanza de que si se hace con cuidado, puede ayudar a que ellos no pierdan sus empleos, que es eso lo más importante. Más allá de las plantas industriales, pues hablamos de la clase obrera, y con la clase obrera hablamos pues de Juan Pérez, ¿no? De Juan y de María Pérez, por llamarles de alguna manera los arquetipos del mexicano promedio, que casi siempre en todas las crisis, 94, 2008 y todas las anteriores, son quienes tienen que apretarse el cinturón. Entonces yo tengo mis esperanzas en que este gobierno se aplicó recortes a sí mismos
no aplicó recortes en programas sociales, y esta es la primera vez desde que yo estoy vivo, y creo que también de la generación anterior, en donde los gobiernos no recortan programas sociales ante una crisis, sino que incrementan el gasto social y recortan el gasto de gobierno. Y pues tengo mis esperanzas puestas en que eso funcione. Rodrigo, comentaste, bueno, varias cuestiones de cómo afectó, ¿no?, la pandemia a los sectores inferiores, digamos, de México, a las sociedades, digamos, más damnificadas, la gente que está más invisibilizada en cuanto a la economía y general, digamos. ¿Cuál es la problemática que más te gustaría comunicar, o la problemática que más te afecta como dirigente, ¿no?, político? Híjole, a mí me parece que los derechos laborales de las clases trabajadoras, esto es quien gana de 3,000 a 6,000 pesos mexicanos por un mes, que incluso a veces multiplicándolo por 2, ni siquiera es suficiente para comprar la canasta básica, es lo que más me preocupa y me ocupa. La secretaria del Trabajo, que es la secretaria del Trabajo más joven, creo que de la historia, ha hecho muchísimos esfuerzos para poder proteger los derechos de los trabajadores a no ser despedidos injustificadamente en medio de la pandemia, ya que si las empresas, por ejemplo, los despiden justificadamente, es decir, por quiebre, cierre de las operaciones, les compensen como la ley dicta, que eso es algo que en México equivale a 3 meses de compensación, y que en México lo que normalmente se traduce en la vida diaria es que el patrón o la empresa, a través del patrón, te ofrezca a lo mucho una semana o 15 días de ingreso. Entonces, eso no es ni siquiera una tercera parte de la compensación que corresponde por ley. Entonces, yo creo que luchar por los derechos laborales de la clase trabajadora, más que ser una consigna de la izquierda que es añeja, y por una muy buena razón, eso hay que seguirlo defendiendo, cobra mucha importancia ahorita, porque es cómo ganarse el sustento y cómo defenderse un poquito ante esta pandemia, que literalmente impide a las clases trabajadoras hacer lo único que pueden hacer para sobrevivir, que es vender su fuerza de trabajo. Si a un trabajador le impides vender su fuerza de trabajo, contratarse con una empresa para ganar un sustento, y evidentemente por más esfuerzos que haga este gobierno, por el atraso que carga México y la cantidad de pobres, que es una de las más altas en América Latina, no podría cubrir por un periodo sostenido de tiempo a todos los pobres. Eso es imposible. Se pueden hacer esfuerzos para hacerlo, y de hecho casi todas las personas o todas las personas en situación de vulnerabilidad ya reciben al menos un programa social, pero estos son ingresos complementarios para que la vida no sea tan dura. Entonces yo creo que eso sería lo que yo defendería, los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, y ya con esto cierro, para no extenderme mucho en esa pregunta, en México antes las trabajadoras domésticas no tenían derecho a la seguridad social, eran las muchachas que ayudaban en la casa. Ahora se les denomina por ley trabajadoras domésticas. Tienen derecho a la bonificación de 15 días que le conocemos como aguinaldo en México, que a final de año es una prestación social que ayuda mucho para la compra de regalos, para el ahorro, el pago de deudas, que antes no se tenía y estaba dado a la buena voluntad de generalmente capas de clase media alta y alta, que pues a cambio de un ingreso incluso inferior al salario mínimo en algunas ocasiones o ligeramente superior, pues disponían de todo el tiempo de las trabajadoras, para ello dejándoles un pequeñito cuarto que compartían con los electrodomésticos para que la trabajadora pasara ahí de lunes a domingo, ¿no? En fin, son condiciones que casi son de esclavitud. Haciendo referencia a Roma, pues la situación no ha cambiado, sino que más bien se ha recrudecido, ¿no? Lo que ustedes ven en la película es algo que es parte de la cotidianidad de las clases bajas y altas en México. Ahora ya se inscriben en el Seguro Social. Entonces uno pone el nombre y a pesar de que no trabaja en jornada completa, las trabajadoras reciben la parte proporcional de la seguridad social de cada uno de sus múltiples patrones. Y eso las ayudará a tener una pequeña pero importante pensión al final de su vida. Muchas de ellas, de hecho yo diría que más del 90% son mujeres. Y probablemente una alta proporción de ellas vengan de comunidades indígenas o tengan de alguna manera pertenencia a una etnia indígena, ¿no? Por mestizaje, por identidad cultural o por identidad lingüística. Entonces, eso de las trabajadoras del hogar, pues fue una conquista muy importante y habría que ampliarla y defenderla. No se nos puede caer, pues, el incipiente estado social que estamos tratando de construir desde 2018, porque la pandemia es temporal y pues la vida de la gente no tendría que sufrir consecuencias permanentes, ¿no?
Por otro lado, ¿qué conocimiento tenés con respecto a la educación allá? ¿En qué situación se encuentra, digamos? La educación también similar un poco, bueno, tal vez no tanto, pero probablemente ustedes han visto que las protestas estudiantiles en Chile pugnan por la gratuidad, ¿no? Nosotros Sí. estamos pugnando no necesariamente por la gratuidad, pero um, por una consecuencia lógica de la gratuidad, que es la universalidad, ¿no? O sea, si va a ser gratuito algo que es público, entonces no hay razón constitucional, cuando menos bajo las leyes mexicanas, a que se haga una distinción entre unos y otros, ¿no? O sea, si yo quiero estar en la escuela y hay una escuela pública y aparte es gratuita y aparte de eso, hasta cierto nivel, no la universidad, pero hasta cierto nivel es obligatoria, entonces sería anticonstitucional el que se me negara mi derecho a la educación pública. Y eso es lo que ha pasado mucho en México con el magisterio, ¿no? Los maestros defendieron sus puestos de trabajo para no ser evaluados con una evaluación punitiva, pero del lado del estudiantado, que es un lado que tradicionalmente no se habla mucho, porque el lado del magisterio es importante, pero pues no es el único. Por ejemplo, las tasas de rechazo en mi ciudad y en mi estado están por encima del 70%, ¿no? Entonces, pues lo que tienes son un grupo de 30% de estudiantes con altísimo capital cultural, social e incluso a veces monetario, que entran a la universidad gratuita. Y no es criticable, al contrario, yo celebro que las clases medias entren a la universidad pública, para eso es. El problema es que como ellos están, muchas veces vienen de una trayectoria de vida de colegios privados, están mejor preparados para las pruebas de ingreso, que en ese aspecto son el filtro que discrimina entre quienes acceden y no a la educación pública. Entonces, la batalla es por incrementar la cobertura sin poner en amenaza, sin poner como en entredicho la gratuidad. Para ello, el presidente de la República ha dispuesto una serie de universidades, pero también una iniciativa de ampliar la universidad en línea. Un buen pretexto que nos da la pandemia es que la Universidad a Distancia de México, o UNADM, ya ofrece varias carreras, que son licenciaturas de 4 años, o maestrías, que son pues como un Bachelor of Arts de 2 años, completamente gratis, y en donde solamente se necesita como tu carnet de identidad, lo que le conocemos como CURP en México, o clave única de registro de población, y existir, y solicitarlo. Entonces, con eso ya tienes tú tu acceso gratuito, y no tenemos estas situaciones de cupos, ¿no? Porque pues es virtual. Entonces, es una apuesta de ampliación de la currícula que se ha hecho en México. La otra es, pues, incrementar también, sobre todo, la cobertura en las etapas obligatorias, que en este caso es el bachillerato o la preparatoria, que si no me equivoco, casi coincide en América Latina. Un bachiller egresado aquí en México tiene como 18 años, 19 años más o menos. Entonces ya es como más allá del 10º año de formación, y hasta ahí es donde yo creo que habría que extender esa cobertura, ¿no? Como mínimo. Los puestos de trabajo en México que están un poquito por encima del mínimo exigen bachillerato. Entonces eso es un umbral muy importante para que las clases populares, los padres puedan empujar a los hijos, y eso ya en lo anecdótico, en la vida diaria, ya más allá de lo teórico, yo te puedo decir que como mexicano, eso es como el sueño de unos padres mexicanos, es que el hijo estudie cuando ellos no pudieron estudiar, y que si estudia saque adelante a la familia. Y eso es una historia de éxito de escalón social que muchas veces sí se repite. Y yo lo vi, no te voy a decir que lo vi 1000 veces, pero lo vi 2 o 3 veces en mi universidad, en la Universidad de Guadalajara. Gente que de ganar 6,000 o 7,000 pesos puede ganar 12,000. Es el doble. Y a pesar de que es un salario que apenas ajusta, es una diferencia bien importante para la gente. Entonces, eso es más o menos como una pintadita de cómo anda la educación aquí en México. Estaba viendo también de que estaban haciendo como un recorte, si no me equivoco, en el CIDE del 75%. No sé qué nos podés contar al respecto. Claro, para ponerlos en contexto de manera muy breve, el CIDE es una institución que hasta cierto punto es pública. ¿Cómo podemos explicársela? Es que no sé si exista un modelo similar. Es una institución pública, sí, pero... Sería como el CONICET acá, más o menos. Eso es una buena referencia, exactamente. Sí, nosotros tenemos
un par de instituciones que se parecen al CONICET. Uno es el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que ayuda a la investigación de científicos y de académicos. Y el CIDE es estas dos cosas. Es un CONICET también, porque es un centro de investigación, es un think tank, por usar como la palabra en inglés, pero a la vez es un instituto de educación superior de élite. ¿A qué me refiero con élite? Me refiero a que forma funcionarios públicos a nivel de las personas que ocupan las posiciones en las secretarías o en las subsecretarías en el gobierno mexicano, forma a las personas que están, por ejemplo, a cargo de institutos de educación superior en todo el país, académicos, gente que ha servido en el Fondo Monetario Internacional, el director actual de Oxfam, a ese tipo de élite me refiero, ¿no? Es un instituto de élite académica. Ese recorte inicialmente se había manejado como parte de un decreto que se publicó a inicios de abril por el presidente de la República, que es un decreto de austeridad, y vale la pena hacer una nota al pie. Austeridad no al estilo griego o al estilo europeo o incluso estadounidense, o el que ha aplicado el FMI en programas de reestructura. Se refiere a un programa de racionalización del gasto. Entonces, en este decreto de austeridad, lo que se reducía y lo que se busca reducir son, por ejemplo, los viáticos de funcionarios, boletos de avión, estancias en hotel, pagos de conferencias en el extranjero, planes de gastos médicos, cualquier prestación de un servidor público que esté por encima de lo necesario para garantizar el funcionamiento mínimo del gobierno. Entonces, como parte de esa austeridad, se manejaron dos notas. Una de ellas, la del CIDE, que se iba a reducir el presupuesto. Y el secretario de Hacienda, en este esfuerzo de reducir lo indispensable y no reducir lo que fuera gasto social, educación, incluso la otra nota decía que la Comisión de Víctimas para Desaparición Forzada pues iba a dejar de operar por el recorte, pues tuvo charlas para que esto no sucediera, ¿no? Lo que sí es un hecho es que sí hay recortes no en casi todas, en todas las secretarías del gobierno mexicano ha habido recortes. Pero estos recortes son como yo les mencionaba. Entonces, pues sí han habido estas confusiones ahí con los medios, pero ese recorte no sucederá, ¿no? Justo sobre eso te iba a preguntar, ¿no? Porque la mayoría de las noticias y las notas periodísticas que no solamente nos llegan acá al país de México, se tornan un poco o se tergiversan respecto a las decisiones que toma el gobierno de López Obrador, y también cómo la comunican, ¿no? De una manera desprestigiosa o desprestigiando las medidas que fueron tomando desde el comienzo de la pandemia hasta ahora, ¿no? También, entonces, ¿vos cómo lo ves? ¿Ves que los medios tratan de tergiversar todas las medidas que fueron tomando o cierta parte de verdad tienen? Depende de qué medio y qué tema incluso. Por ejemplo, una cosa que tal vez ustedes han tenido la chance o la oportunidad de leer es Infobae, ¿no? Que es un medio, hasta donde yo conozco, argentino, lo fundó Haddad, que es un medio que probablemente no tiene este ánimo necesariamente de tergiversar, pero que como es información que trasciende a través de fuentes distintas de primero o segundo orden, muchas veces yo he leído esas notas. Por alguna razón, como es un diario en línea muy exitoso, con mucho tráfico, pues incluso a veces trasciende acá en México, ¿no? Estas notas circulan y yo puedo leer que hay una cierta desconexión. No me he metido mucho en hacer la interpretación, pero sí como que se lee raro. Y no raro con tergiversación, sino como que se lee como que alguien vio algo muy lejos e intentó interpretarlo. Existen esos casos, ¿no? Los casos en donde sí ha habido manipulación, incluso en mi opinión, y lo digo de manera muy responsable, que los periodistas o incluso sus jefes de redacción no han observado los principios del periodismo básicos, como preguntar a la fuente gubernamental para contrastar su versión, el verificar que la información sea verídica, o el incluso pedir la versión de la persona de la nota en cuestión para publicarla, ¿no? En un derecho de réplica. Sí ha habido un ánimo que he visto de recortar o encuadrar la realidad de algunas acciones de gobierno para causar una reacción negativa en la ciudadanía. Eso es un hecho. E incluso esto ha trascendido en medios internacionales con una muy disputada nota del New York Times, en donde se decía que aparentemente, y esto es falso, se estaban ocultando los casos en México
pues, acerca de los contagios de COVID, en donde yo sí veo un ánimo por la cercanía del periodista que hubo con un think tank y una asociación autodenominada, pero sí legalmente, asociación civil, que se asume abiertamente como opositor al gobierno. Ser opositor al gobierno no está mal, es necesario en una democracia y en una democracia de libertades. El problema aquí está cuando se utiliza el periodismo no para hacer oposición, sino para tratar de reducir la capacidad de éxito de una acción de gobierno. Y eso en contadas ocasiones sí ha pasado en México. Y lo que priva, similar a lo que pasó en Ecuador, a lo que incluso creo, no tengo tanto conocimiento como ustedes, pero ha pasado en ocasiones en Argentina y en otros países de América Latina, es que los medios privados de comunicación evidentemente tienen intereses económicos. Esos intereses económicos evidentemente influyen en la agenda informativa y en la línea editorial, y que la mayor parte del tiempo esos intereses económicos permanecen ocultos, no se hacen explícitos. Por ejemplo, en CNN, que tampoco es, vaya, como la fuente más increíble de objetividad, yo considero, pero incluso CNN, en sus notas en donde habla de sí misma como la corporación de Time Warner, pone en el cabezal de la nota que CNN es propiedad de una corporación privada que tiene un interés en una entidad que es mencionada en esa nota. Esa no es una práctica que suceda en México, y esa es una práctica que debería de suceder en toda América Latina para que los lectores supieran qué sucede. Y pues nada, las limitaciones de los medios de comunicación, yo creo que es una cosa que ustedes y yo compartimos, sobre todo en América Latina. Bueno, Rodrigo, la verdad fue un honor poder entrevistarte nuevamente No, ¿cuál? y hablar sobre esta realidad que se está viviendo en el mundo, pero también conocer todo lo que está pasando allá en México, que si bien nosotros desde acá podemos leer varias cosas, es mucho mejor y como dijiste vos, escucharlo de alguien que lo está viviendo, así que nada, desde acá te agradecemos por tu tiempo, por dejarnos entrar un rato en tu casa mediante lo virtual y nada, ahora a esperar a que todo esto pase para seguir adelante. Sí, claro, pues desde la primera vez que puedo hablar contigo y ahora que puedo hablar con ustedes también, Damaris y Federico, pues les agradezco el interés. Creo que los lazos de solidaridad, y eso espero que el gobierno con el que simpatizo continúe haciendo, ya no tanto entre gobernantes, que esos vienen y van, sino entre los pueblos de América Latina tienen que existir, ¿no? Y México durante mucho tiempo volteó al norte y suspiró, como escribí mucho en una columna que publiqué hace un poquito, y yo creo que al contrario, más bien que haya intercambio de conocimientos, discusión política, y si ustedes hacen militancia, intercambio de experiencias en militancia, y si no, incluso desde lo académico, no sé en dónde estén ustedes, pero en donde estén, es un intercambio bien chingón, como decimos por acá, y necesario para que los pueblos de América Latina podamos luchar por nuestros derechos y por democracias más populares y menos parecidas a las que nos quieren vender en todas partes, a veces en el mundo desarrollado, ¿no? Entonces, pues gracias por buscarme. Yo siempre que pueda hacer este tipo de charlas lo aprecio mucho. No dejen de buscarme, tienen también, creo, mi correo electrónico, y si algún día quieren seguir compartiendo experiencias dentro o fuera de una videollamada, pues lo que yo pueda hacer para compartir esas experiencias, pues tienen mi tiempo y mis ganas de charlar con ustedes. Bien, en Twitter también te vemos muy activo, ¿no? Ya que nombramos redes sociales, también te vemos bastante comprometido ahí en Twitter. Sí, claro, pues es una plataforma útil, desafortunadamente pues privada, como decíamos, pero pues el microblogging desde los tiempos de 2012, del 132 y el movimiento estudiantil, ha sido parte de mi actividad política, y ahorita está interesante y en algunas veces incluso es un poco abrumador la guerra de desinformación que hay allá, y pues lo que he tratado de hacer en redes sociales ha sido pues difundir información de primera mano, pero también la muy necesaria toma de postura. Eso es algo que me enorgullece de poder militar abiertamente en la izquierda, de decir qué está mal y de que lo que pasó pues en mi estado y en mi ciudad no nada más es condenable, sino ilegal e inmoral, ¿no? Entonces, pues por allá la pandemia nos tiene confinados. Yo tengo el privilegio de tener mis derechos o mis garantías individuales como mexicano pues intactas, ¿no? Entonces yo puedo permanecer confinado, pero pues hay que seguir abonando a la vida pública de México, aunque sea desde 4 paredes, ¿no?
Y nada, te agradecemos desde acá de la Argentina y que, bueno, tengas un excelente día. No, muchas gracias, Sofía. Gracias, Damaris, y gracias, Federico. Les mando un saludo y un abrazo muy solidario desde Guadalajara, Jalisco. Nos estamos viendo Un saludo, seguramente Rodrigo, muchas gracias. Hasta en luego. otra Que estén muy oportunidad. bien. Y así pasó Rodrigo Cornejo, un entrevistado más en este canal. En esta oportunidad, como ya dijimos, viajamos a México y nos contó una realidad que se está viviendo allá, que si bien lo vemos en todos los medios, más que nada en los digitales, no se cuenta del todo la realidad, o sea, la verdad al 100%, o, o de alguna manera es como que al llegar la información por diferentes medios o diferentes fuentes, no estamos, digamos, teniendo la información pura, pero sí la podemos obtener en el día de hoy gracias a Rodrigo con todo lo que esta situación que está viviendo el país, similar en algún punto a, a lo que sucedió en Estados Unidos, pero con la diferencia de que empezaron a haber desaparecidos, por decirlo de alguna manera, detenidos que muchos no se saben todavía en dónde se encuentran, y también la actualidad en cuanto a la pandemia que afectó al mundo entero y nos trajo a colación toda la situación que se está viviendo ahí en el país. La verdad que bueno, fue muy, más que interesante, fue reflexiva, fue muy actual y actualizada también, valga la redundancia de la palabra, las palabras y todo lo que, todo lo que rodea el mundo de Rodrigo y los mexicanos, ¿no? Porque fue demasiado explicativo, para nada fue peyorativo, nos llenó mucho, digamos, en lo personal creo que como canal también haber tenido el segundo mexicano, pero en este caso un poco más adentrado en lo que es la sociedad en estos momentos de pandemia, donde, bueno, como bien comentaba Sofi, y bueno, seguramente comentará Dama, cómo está viviendo el ciudadano mexicano en distintas, no solamente en distintas ciudades, sino ahora con la pandemia, cómo lo afecta, la actualidad, el levantamiento del pueblo, la unión que está teniendo para visibilizar también y hacer y no acallar las voces de los más damnificados en esta situación actual. Y bueno, la verdad que fue un deleite en cuanto a lo cultural y en cuanto a la en cuanto a la reflexión, perdón, de la política mexicana. Creo que, bueno, me gustó también, ya lo había escuchado, pero es interesante esta parte de creativa que tienen los mexicanos, porque bueno, le llaman como el semáforo, ¿no? Que contó él a cómo va evaluando el gobierno los casos, siempre tienen esta creatividad para darle una palabra a una situación o a una medida, entonces está muy bueno y obviamente que la mayoría de las medidas en el mundo, algunas se asemejan, otras no, pero creo que bueno, que está bueno que tener a un gran representante no solamente de la política mexicana, sino como militante de izquierda, para visibilizar todas estas situaciones actuales que está padeciendo el pueblo mexicano. También de admirar el conocimiento que tiene de la Argentina, de la historia argentina, que bueno, seguramente si llegaron a esta instancia pudieron escuchar que iba, digamos, de alguna manera comparando las dos realidades. Sí, totalmente. Aparte como que dijo que simpatiza o que un poco le gusta cómo se está manejando, ¿no? En estas palabras, digamos, indirectas de cómo se está manejando el gobierno actual, ¿no? En nuestro país. Entonces, obviamente que sí, como bien lo aclarabas vos. Está muy bueno también esa visibilización que tiene con respecto al mundo,
con respecto a la pandemia que estamos viviendo actualmente, esa manera de mirar las dos caras, lo bueno y lo malo, visibilizar también, como decían ustedes, el tema de la política, no solamente en su país, sino también en el nuestro, cómo saben manejar ambos conocimientos, tanto Argentina como México. Se nota que sabe mucho y es una persona que la tiene bien clara en el ámbito de la política, tanto a nivel también cultural, como nos contaba sus experiencias, y además este momento que estamos viviendo actualmente, el tema de la pandemia, cómo los medios muestran algunas cosas, se ocultan otras, cómo hay sectores que necesitan ayuda o que son invisibilizados y necesitan verse en el mundo, necesitan ayuda, y cómo se preocupa Rodrigo, cómo se preocupa realmente por ellos. Es increíble y nos nutrimos, fue una entrevista bastante buena, es una persona increíble. Fue un gusto también haber aprendido de esta entrevista, y además es una persona que vos lo entrevistás y es como que te sentís en casa, como con la mayoría de los entrevistados, pero con un mexicano que está en México y nosotros acá en Argentina nos sentimos como cercanos, a pesar de que estamos distanciados, así que fue un placer hacer esta entrevista. Antes de que Sofía haga su reflexión final, no sé cómo lo notaron ustedes, ahora se me vino a la mente, de que nos incentivó o nos intentó, digamos, también motivar a que militemos en esta conciencia social que está viviendo, ¿no?, actualmente el mundo, ¿no? Como que dijo en ciertas palabras que tomemos la iniciativa de hacerlo por todos los que no pueden, ¿no? Creo que a nosotros, no sé si nos toca, pero en gran parte somos las voces o quienes transmitimos lo que muchos tal vez no pueden o no le dan el espacio para hacerlo. Hoy y acá en Argentina vemos que a muchos les cuesta y demasiado todo, que muchos están sin trabajo por bueno, esto de el aislamiento obligatorio que tenemos, y desde acá, en gran parte, tanto nosotros como también todos los medios de comunicación, somos los que transmitimos lo que piensan aquellos que tal vez no tienen la posibilidad de llegar, ya sea a un medio o mismo dentro de un barrio que necesitan, digamos, ese apoyo desde acá, como también entre ellos, para poder salir adelante. Ahora es cuestión de ver cómo sigue todo, que dependiendo del lugar se están flexibilizando más las cosas. Eso depende tanto de cada provincia como de cada municipio, que cada, digamos, representante del lugar decide según la situación en la que están viviendo lo que va a seguir. Por ahora hay que escuchar lo que dicen los gobernantes, y en algún punto, y desde mi opinión, lo que pienso yo, acatar a lo que dicen para poder salir lo más rápido posible de toda esta situación, y en algún punto ir volviendo de a poco a la normalidad, que es lo que la mayoría quiere. Totalmente, digamos. Antes de la entrevista, justamente de Rodrigo, las palabras decían, bueno, que veía por las redes sociales y otros medios, justamente una gran escritora y reflexiona demasiado también sobre estas cuestiones, que es Naomi Klein. Dice que, bueno, para hacerla muy resumidamente su reflexión, dice que, bueno, antes de la pandemia lo que vivíamos era una crisis. Entonces uno dice, volver a la realidad
y uno dice, ¿cuál es la realidad? Y bueno, nuevamente es volver a una crisis, y de una crisis a una crisis diferente, volvemos a otra crisis, y esa es nuestra realidad. Entonces, como sociedad está bueno, y también como comunicadores, que promulgamos la palabra de aquellos que no pueden y que digamos, por diferentes cuestiones están invisibilizados. Entonces está bueno también que ver cómo será el mundo, ¿no? De acá a los próximos meses, porque nuevamente, como decíamos, es la realidad y volvemos a qué realidad y a cuál y cómo será, y es todo un paradigma y son contradicciones que tiene el mundo, y bueno, la verdad que más que interesante todo lo reflexivo que nos pone, no solamente el entrevistado, sino hablar de todo lo que trata en sí la política, el mundo y la pandemia. Y la palabra, ¿no? Cuando dijo es como un shock, como justamente lo dice también Naomi Klein, que fue también lo que Fede acaba de decir, y un shock que te pega de golpe y que no te da opciones porque ya está, ya lo tenés en el frente y no te da oportunidad de elegir. Sin embargo, te tenés que adaptar a eso, y es increíble toda la información que nos relata. Y aprender, ¿no? Aprender de un gran político como él y militante, y quién dice si militamos nosotros, ¿no? ¿Será? Por ahora, No, ¿quién sabe? Nosotros por ahora estamos dedicados a los medios de comunicación, y yendo un poco a lo que decía Fede recién. Hay diferentes realidades, no es que tenemos una única realidad y todos tenemos que de alguna manera adaptarnos a ello. Cada individuo, cada barrio, cada sociedad tiene una realidad diferente. Vemos que en los barrios tenemos los barrios más vulnerables, que viven una realidad, nosotros que vivimos otra. Hay diferentes realidades que cada uno tiene que ir adaptándose a ellas, y de alguna manera poder salir adelante. Así que ahora es cuestión de esperar a que todo esto pase, y como digo siempre, el quedarse en su casa es una de las maneras de poder pasar un poco más rápido todo esto, y de a poco ir normalizando todo lo que está pasando, de que la gente pueda volver a trabajar, que la educación de a poco se pueda restablecer. Hoy nosotros estuvimos hablando justo de eso, como no solamente como comunicadores, sino como estudiantes también, de una realidad que no sabemos cómo va a seguir, o qué es lo que va a suceder después de esto. Así que es cuestión de esperar, ver todo lo que se comunica eh, desde el gobierno, obviamente, que es la palabra oficial, y de a poco ir acoplándose, acomodándose a lo que se vaya indicando desde arriba, para poder de a poco volver a las actividades normales. Nosotros, hasta que todo eso pase, vamos a continuar en esta modalidad con diferentes entrevistas. Ya estamos, digamos, armando, como dijimos en programas anteriores, el especial de cumpleaños, que, bueno, se van a estar obviamente enterando a través de las redes sociales, para saber no solo de qué se trata, sino de cuándo se van a subir, porque no es uno solo, para bueno, apoyarnos como lo vienen haciendo hasta ahora. Así que nada, eh, gracias a ustedes dos. Le mandamos un saludo a Sebas, que seguramente en el próximo va a estar nuevamente con nosotros, y nos vamos a estar viendo seguramente en los próximos días con una nueva entrevista en este ciclo de entrevistas en cuarentena.